Hola, buenos días, soy Carlitos Belvid, te espero en mi tienda en Belvid. Ubicada en París 10, Metro Belleville, 135, Rue des Faubourgs du Temple. Gracias. Hola, soy Francinet García y te estoy invitando a nuestro estudio de belleza. Estamos ubicados en el centro de Chatillon. Aquí podrás encontrar diferentes tratamientos en cuidado facial, corporal, micropigmentación de cejas y de labios. Puedes contactarnos a través del 0611-727432. 0611-727432. Recuerda que aquí en Francinet García Brows Studio, tu belleza es nuestra prioridad. Hola, bienvenidos al restaurante La Chingana. Si quieres comer el mejor ceviche y lomo saltado de París, visítanos en La Chingana, de mediodía a 10 de la noche, y también aceptamos reservaciones. Gracias, visítenos en el restaurante La Chingana. Hola, te saluda Luis Bustillo de la Hermandad Señor de los Milagros, los Nazarenos en París. Fundado pues el año 2016, el 7 de abril, nuestra fecha de aniversario. Estamos nosotros acá con el presidente para invitarlos a pertenecer a esta linda familia nazarena. Nos pueden contactar a través del Facebook, ¿no?, que se llama NASA París, o contactarnos por teléfono al 06 18 88 65 22. Nuestra misión es tratar de fomentar la fe popular que traemos desde Perú. Yo les invito a todos a pertenecer a la Hermandad del Señor de los Milagros, los Nazarenos. Vamos. Y fuimos y le tomé la foto, y ahí está la foto del canario con su grupo. Y yo tenía mi destino, Dios quiso que yo fuera fotógrafo, porque cada vez que había un problema se abrían las puertas. Y le tomo la foto y me tomo la foto con Pablo Milanés. Yo te digo, esas cosas... Esas son vivencias que no... Hablar de la historia es muy fácil. Crear una historia es lo difícil. Cuando la cámara y el lente se unen con la pasión, grandes cosas pueden suceder. El sacrificio, el amor por lo que haces, es lo que te impulsa a durante muchísimos años mantener vivo un legado. Legado que ha permitido a muchísimos artistas recordar, revivir y renombrar esos lugares que visitaron, y que si no fuera por esas fotografías, esos videos, esa instantánea, se hubieran borrado de la faz de la tierra. La persona responsable que en París, en Francia, sucediera esto, lo hizo posible a través de su gran pasión por la fotografía y por el arte. Con nosotros esta tarde, José Enrique, o José el Che, el fotógrafo, como muchos lo conocen. Buenas tardes, maestro. Buenas tardes, Sotito. Bueno, antes que nada, muy agradecido de tu invitación, muy contento de volver a casa, porque
conocí la casa de la radio, hacíamos videos, hacíamos entrevistas y se presentaba un poco el mundo parisino, y ahora veo y te felicito porque poco a poco, con esfuerzo, con trabajo, con perseverancia, has logrado sacar adelante tu proyecto. Entonces estoy muy contento y muy orgulloso de ser tu amigo porque has logrado cosas importantes en estos 10 años que tú llevas acá en París. Bueno, y eso que tú hablas de la pasión, justamente yo cuando iba, hay muchos fotógrafos en París que hacían fotos y todo, pero la diferencia es que muchos eran profesionales, muchos vendían fotos. Yo no era profesional, yo soy aficionado, soy apasionado, como tú lo dijiste, pero la diferencia es que yo nunca vendí una foto, yo siempre regalaba mis fotos. Entonces eso fue lo que me hizo a mí ganar amistad con los músicos, porque ellos me invitaban, mira, voy a tal lugar, y yo iba, me ponían en la lista y entraba gratis. Y ahí sí tuve la posibilidad de conocer grandes escenarios como el New Morning, como el Zenith. Creo que fueron muchos, que vamos a estar hablando de eso, no te más adelante todavía, José, que hay mucha historia para contar, pero quiero, si usted me lo permite, que las personas también comprendan, entiendan y conozcan la historia de José, la historia de la persona, del hombre, no solamente del fotógrafo, sino de aquel emigrante como tantos de nosotros que en un momento dejó su amado Chile y emprendió camino para pisar otros horizontes, cruzar otras fronteras y comenzar nueva vida. ¿De qué parte de Chile eres? Bueno, yo nací en un barrio de Santiago que era Providencia, pero yo me crié en el barrio de Estación Central, que es un barrio bastante popular, y ahí estaba justo al lado de la Vega Poniente, que es un lugar como Rangis acá, donde llegan todos los comerciantes con la hortaliza y todo, y mi mamá tenía un pequeño negocio de comidas, y ahí me fui criando y desarrollando como niño, y sobre todo mi madre me dio los valores del trabajo, del esfuerzo, porque yo a veces no quería ir a la escuela. No, usted va a la escuela. Y gracias a ella, yo nunca en la escuela primaria ni en el liceo, y ahora mismo en el trabajo durante 35 años, nunca falté un solo día porque me quedó ese valor del trabajo, de la mamá, del esfuerzo. Qué bonito. Entonces, ¿Qué estudió José? Mira, yo estudié en la escuela básica 6 años, después pasé al liceo y lamentablemente en primer año me puse flojo porque era la adolescencia y repetí el primer año medio. Entonces después mi mamá me dijo, no, usted no se puede quedar, si no quiere estudiar no va a poder estudiar, no puede quedarse sin nada. Así que me puse a estudiar en la noche electricidad. Estudié electricidad 1 año. Entonces yo ahí, viendo el mundo adulto, me di cuenta que uno en la vida no puede quedarse con tan poca educación porque el mundo es competitivo y después tú tienes que tener una profesión y tienes que tener estudios. Claro. Entonces yo ahí volví a la noche, pero en Chile existía la posibilidad de estudiar 2 años en uno. Entonces yo hice el primero y el segundo año en el vespertino, que se llama la noche vespertino. Entonces logré pasarlo y como ya había recuperado esos 2 años, volví al día como estudiante normal a hacer el tercero medio y el cuarto medio, que es la terminal en Chile. Vale, es decir, esto es como decir para nosotros, bueno, el preuniversitario, ¿no? Antes de llegar a la universidad, justamente. Cuando yo terminé el cuarto medio, justamente después yo tuve la suerte de encontrar un profesor que se llamaba Villela, que era un profesor de biología, y yo me encantaba la biología, tenía puro 7, y él se dio cuenta que me gustaba, y él me hizo ser su ayudante. Entonces yo iba a los otros cursos a ayudarle a los alumnos que no entendían, incluso me llevó a otros colegios como a Providencia, a Independencia, para que yo ayudara a los otros alumnos. Entonces eso me motivó como profesor. Entonces yo después postulé a la Universidad Católica como profesor de Ciencias Naturales y fui aceptado, y allí estudié como profesor. ¿Y ejerciste como profesor? Eso fue una de las grandes cosas que en Chile también existe, de que uno, aunque no esté titulado, uno puede ejercer. Entonces yo estaba en segundo año de la universidad estudiando biología y me puse, porque una amiga me llevó a un colegio de monjas, me llevó a hacer clases y después me llevó a otro colegio que era fiscal. Entonces la técnica 5 y la escuela Carmen Herrerán. Y yo ahí me ejercí como profesor. Entonces yo estudiaba en la universidad y hacía clases. Entonces eso a mí me hizo retrasarme en los estudios. Porque yo trabajé 8 años como profesor. Pues que yo me hubiera dedicado solamente a estudiar en 5 años. En 5 años habría terminado el puesto del estudio de profesor. Sí. Pero a mí me sirvió eso, mucha experiencia, y sobre todo uno de los años más felices de mi vida, porque como profesor tuve contacto con alumnas. Yo en esa época había una canción muy conocida de Liyapu, que era Negro José. Entonces yo había comprado un bombo y en la fiesta del colegio yo hacía bailar a todo el colegio con mi bombo, el Negro José. Siempre fue activo José Enrique, siempre. Eso es algo que va en ti. Eso está en los genes, yo creo, en la alegría de vivir. Entonces podemos decir que José Enrique tiene un poco de electricista, de biólogo,
Y un ahí poquito de después de todo. la universidad justamente estudié 6 meses fotografía, porque a mí siempre me ha gustado tomar fotos. Y yo cuando iba a Chiloé, yo me di cuenta que no tenía de recursos porque fui a DEO, como se dice en Chile, haciendo stop a los vehículos. Y resulta que no tenía dinero porque no era de clase acomodada. Entonces yo me di cuenta que habían fiestas populares donde iban a la misa, hacían los matrimonios, hacían los bautizos en el mismo día. Entonces yo al otro año volví a Chiloé y me compré una máquina Polaroid. Entonces yo iba a la fiesta. Discúlpame, José, ¿qué es una máquina Polaroid? Una máquina Polaroid era una máquina cuadradita que a ti te tomaba una foto y te entregaba la foto en papel inmediatamente. Que era que tú revolvías, es decir, tenía como una palanquita al lado Salía también. sola, no, salía sola. Ah, ok. Salía sola la foto. Entonces yo con eso me financiaba mi viaje a Chiloé, porque yo me ponía a sacar fotos en la Así fiesta. que desde ese entonces ya tú comenzaste a Ya hacer comencé a algunas tomar fotos en fotos, Chile. a tomar fotos. Y bueno, y a mí lo que más siempre me gustó fue el folclore y sobre todo la cultura de los pueblos originarios. En este caso Chile se considera un país muy racista y clasista porque la cultura española impuso la religión, el lenguaje y todo, pero se olvidan que Chile, a través de todo su largo territorio, tiene los diaguitas, los atacameños, tiene los pascuenses, tiene los mapuches, tiene los huilliches, los sernas, los yagonas y muchos pueblos que ahora están exterminados porque los españoles trajeron enfermedades y después cuando se fueron los españoles, los chilenos mataban los pueblos originarios para quitarle las tierras. Vale. Entonces primero cobraban por oreja y después veían que muchos indios tenían oreja, o le habían cortado la oreja pero seguían vivos, entonces los mataban. Entonces por eso que muchos pueblos dedicaste a tirar desaparecían. fotos allí en esos pueblos? Y no, yo al pueblo mapuche logré porque yo todos los años en verano yo me iba hacia el territorio mapuche y recorrí toda la zona mapuche porque ellos hablan de Lapquenche cuando es en el mar, Picunche, ya Huilliche cuando es en el sur, Lapquenche cuando está en la cordillera donde está la Araucaria. Entonces toda esa zona yo la recorrí, tuve la suerte de conocer una profesora porque yo en mi colegio de monjas españolas, para que tú veas lo que es la historia, hice un taller de cultura mapuche que hablaba contra los españoles. Porque fueron los españoles que invadieron a los mapuches. Sí. Porque los incas solamente llegaron hasta Santiago, en cambio los españoles llegaron hasta Chiloé. Entonces yo hacía un taller de cultura mapuche, donde enseñábamos a nuestras alumnas que eran mapuches lo que era su propia cultura, porque en ese momento lo único que aprendían era la cultura de los españoles, la cultura chilena. ¿Te das cuenta? Entonces ellas se sentían siempre menospreciadas. Lo que debe pasar en Cuba con los pueblos originarios también. Claro. Creo que a nivel global siempre pasa igual y es que hemos ido perdiendo el respeto por realmente los que son nuestros ancestros. Porque no se valora, porque siempre se consideró que eran los españoles que habían traído la cultura. En circunstancias que si tú miras nada más que los aztecas, los incas, sí, había cultura, los incas tenían agronomía, tenían agricultura que daba abastecido para todos, varios tipos de papas, varios tipos de culturas de maíz. En México existía la astronomía muy desarrollada, sí, había calendario, había un código de escritura. Los incas igual tenían un código para enviar mensajes. Sí, realmente el desarrollo entre los indígenas era bastante avanzado cuando llegó la colonización. Era avanzado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que los españoles destruyeron todo eso para imponer su cultura, su religión y todo. Entonces, y José, entre tantas pasiones, porque lo voy a decir, pasión por la fotografía, pasión por la historia de tu pueblo, pasión por la biología, por la pedagogía, finalmente, ¿qué hace que José entonces decida abandonar Chile, emprender otras fronteras? En Chile lo que sucedió fue que yo era partidario del gobierno de la Unidad Popular, que era el gobierno de Salvador Allende, presidente elegido por el pueblo. Pero entonces, discúlpame que me salté entonces una etapa. Ya entonces tú estabas haciendo una vida en Chile. Tú no sales por buscar nuevos horizontes. Yo era profesor y estaba estudiando en la universidad cuando vino el golpe de Estado. ¿Ya? Ok. Ya tú trabajabas como profesor. Que fue un golpe de Estado que fue comandado por la ITT, por Nixon y el señor que le dieron el premio Nobel de la Paz, es su embajador. Y hicieron el golpe de Estado. Entonces, mis cuñados salieron primero el año 73, porque si no los mataban y todo. Yo traté porque tú militabas en ese partido. Sí, yo participaba, no en un partido, pero siempre participaba en todas las manifestaciones. Porque tanto en la universidad nosotros teníamos un grupo de cultura chilot de Chiloé, sí, entonces hacíamos baile y hablábamos de la cultura chiloé y todo, y ahí en Chile se usaban mucho las peñas para la gente hablar de sus ideales políticos. Okay. Entonces,
pero todo eso con cierto recato y escondido porque estaba la dictadura de Pinochet que se imponía. ¿Ya? Entonces durante 16 años estuvo Pinochet con una dictadura donde hacían desaparecer la gente y que hasta el día de hoy nunca han dado a luz dónde están, como se dice, lo mismo que en Argentina, lo mismo que en Uruguay. ¿Y fuiste amenazado tú en un momento? En un momento determinado, yo como participaba en las manifestaciones, estaba en una porque yo vivía al frente al pedagógico, entonces cuando los estudiantes estaban en huelga, la policía venía a molestarlos a ellos, a tirarles bombas lacrimógenas y todo, entonces nosotros como pobladores íbamos y atacábamos a los carabineros por detrás para defender a los estudiantes, y ahí uno de los carabineros me siguió y me persiguió y me dijo, ¿te paras o te mato? Entonces yo en ese segundo de mi vida lo pensé, pero lo más rápido posible. Yo dije, si yo sigo corriendo, me arranco y no me mata, no me pilla. Pero si él me da, me mata y se acaba. Así que me paré y ahí el tipo me llegó, me tiró al suelo, me puso la pistola en la cabeza y me llevó al furgón y ahí me apalearon y todo. Por suerte había una prima que era asistente social, fue a la Vicaría de la Solidaridad y puso una habeas corpus que se llama, y bueno, y después a las 4 o 5 horas después me soltaron bien apaleado y todo. Entonces eso me decidió a mí de venirme acá, porque yo no quería venirme, porque ya estaban mis cuñados y que siempre me decían vámonos, vámonos. Y yo decía no, yo quiero vivir en Chile porque yo soy profesor y hay que estar participando. Bueno, y ahí me di cuenta yo de que mi vida no dependía de mí, sino que dependía de no importa qué el carabinero. Claro, o salías o te mataban. Que venía un carabinero del campo que no sabía leer ni escribir a lo mejor, y que el tipo venía y ponía tu vida en juego y te mataba y no le salía ni por borracho. Claro. Porque es un abuso de poder. Entonces, pero bueno, en ese momento, claro, tenían todo el poder en sus manos. Todo el poder de la dictadura. ¿En qué año decides vos entonces salir? Entonces el año 82 yo termino la universidad 82. Y me vengo. Se vino primero mi señora con mis 2 hijos y después me vine 6 meses después. ¿Qué fue lo más difícil que tuviste que dejar en Chile y qué fue lo más duro que te tocó abandonar? Mira, yo creo que lo más difícil es que hasta el día de hoy yo nunca me he acostumbrado, son cosas que uno las valora con el tiempo, que es la cordillera. Nosotros tenemos una cordillera blanca, hermosa en invierno, y donde tú miras, tú sabes dónde está, el norte, el sur, el este, porque la cordillera te da un punto de ubicación. Okay. Yo aquí en París, yo vivo en Champs-Élysées, pero yo no sé si es el norte, si es el sur o no, nunca he sabido, no me puedo orientar. Entonces esa es una de las cosas que me falta. Lo otro, la amistad que había en Chile con mis alumnos, teníamos un grupo folclórico con mis amigos en la universidad, participábamos. En Chile en ese tiempo era un tiempo de trabajo solidario. Nosotros íbamos a hacer talleres musicales, de arte, de pintura, a hacer trabajos voluntarios, se iban la gente al sur, se construían escuelas y todo. Entonces no era tanto construir un porvenir personal, sino que construir una sociedad más justa, ecualitaria, que claro. Sea... ¿Cuántos años después de haber estado exiliado acá, porque prácticamente fuiste exiliado, ¿no? Sí, obligado yo llegué como refugiado político. Ok, sí. Salir de tu país. ¿Cuántos años después volviste a Chile? Bueno, después volví como a los 17 años, una vez que ya Pinochet salió y todo, y justamente yo en las noches yo soñaba que estaba acorralado por la policía. Entonces por eso que una de las primeras cosas que yo hice cuando llegué a Chile fue ir al Palacio de la Moneda y saludar a la estatua de Salvador Allende y decir, listo, esto ya pasó. Porque uno siempre sigue con esos fantasmas en la cabeza, que se siente perseguido, que están las manifestaciones, y eso, el ir a Chile ya me sirvió. Te liberó un poco. Entonces yo estuve yendo casi 10 años seguidos a Chile, todos los veranos me iba, porque afortunadamente tenía un buen trabajo y como acá existía la participación que tú tocabas a final de año, entonces eso me pagaba mi viaje. Entonces fui yendo y después cuando nacieron mis nietos, pues ahí ya no fui más porque yo quería ver crecer mis nietos. Entonces tuve 12 años sin ir volver a Chile y ahora este año tuve la gran felicidad de poder volver a Chile. Quería llevar a mis nietos, pero como no tenían el pasaporte al día no pudieron ir. Así que fui con mi hijo, que yo lo había llevado a él justamente cuando él tenía 4 años, lo había llevado a Chiloé. Y él no se acordaba y ahora lo conoce. Es decir, que desde que saliste de Chile simplemente has regresado 2 veces solamente a Chile. No, yo te digo, después ya regresaba cuando ya regresé, después de los 16 años sin volver, sí, ya ahí empecé a ir 10 años y después tuve 12 años sin volver y ahora fui este año por primera vez, hace 12 años. Qué interesante conocer todo esto porque muchas personas conocen la historia de la fotografía, de la historia del vínculo que tienes con los músicos, con la parte sobre todo de la salsa, y la historia de la salsa en París, pero no se conoce mucho de la historia real
de José Enrique, ¿no? Sí. Del hombre. Y es bonito que las personas que nos están viendo también vean de dónde viene tu historia, de dónde vienen tus Sí, arraigos. yo me siento muy afortunado porque yo estoy vivo y puedo contar la historia. En cambio, mucha gente la hicieron desaparecer y su familiar hasta el día de hoy, 50 años después, no saben dónde están sus maridos, sus hijos. Por eso que en Chile se baila o la cueca sola, que es una mujer que sale a bailar sola porque ya su hijo, su marido ya no están. ¿Ves tú? Qué impresionante esto. José, vamos a hacer un pequeño corte de regreso. José Enrique nos va a estar contando entonces de su llegada a París, cómo fue, cuáles fueron sus primeras impresiones, sus partes más difíciles, más bonitas, y sobre todo vamos a desarrollar todo este vínculo que ha hecho José con la salsa y la historia a través de la fotografía, con los músicos latinos que se han presentado a lo largo de todos estos años en París, y les recomiendo que se queden porque son muchos y muy bonitas las historias. A ustedes recordarles que nuestras redes sociales son RTD Internacional en Facebook, Instagram y YouTube. Por favor, suscríbase, denle a la campanita, no les cuesta nada y a nosotros nos ayuda muchísimo. Sobre todo comparta con sus familias, con sus amigos, con sus amistades, con los conocidos, para que estos programas, estas historias pues lleguen a más hogares y más personas puedan disfrutar de estos lindos momentos. Vamos a un pequeño corte y al regreso estamos con más. Hola, buenos días, soy Carlitos Belleville, te espero en mi tienda en Belleville. Ubicada en París 10, Metro Belleville, 135, Rue des Faubourgs du Temple. Gracias. Hola, soy Francinet García y te estoy invitando a nuestro estudio de belleza. Estamos ubicados en el centro de Chatillon. Aquí podrás encontrar diferentes tratamientos en cuidado facial, corporal, micropigmentación de cejas y de labios. Puedes contactarnos a través del 0611-727432. 0611-727432. Recuerda que aquí en Francinet García Brows Studio, tu belleza es nuestra prioridad. Pues continuamos acá en este programa de Historias por Contar, en esta gran historia que nos está regalando el amigo José Enrique, o el Che, como muchas personas le conocen acá en el medio farandulero, en el medio del arte en París. José, me contabas entonces que, decides dejar Chile por toda la situación que viviste, ya has regresado otras veces, has hecho la paz, ¿no? Has hecho tus paces con tu memoria, con tu tranquilidad, con tu bienestar. Y comienzas entonces, después de esa primera partida, una nueva vida en París. ¿Llegas directo a París, a Francia? Yo llegué directo a París porque, como te digo, mis cuñados salieron en el año 73, uno se fue a Suecia, el otro se fue a Cuba. Después el que se fue a Suecia se vino a París y ese trajo al de Cuba, y entre los dos trajeron a toda la familia, trajeron a mi suegra y me trajeron a mí. Directamente a París entonces. Directamente a París. ¿Cuál fue la primera impresión de aquel joven que nunca había salido de su Chile natal y se encuentra en Europa, en París, la capital del amor? Yo creo que esa es una de las grandes sorpresas, porque la primera cosa que uno ve llegando al aeropuerto, se sube al Aeroder, como mi cuñada me trajo en el Aeroder para irnos a casa, es ver la cantidad de gente diferente, porque hay árabes, hay africanos, hay de todos los países. Una diversidad increíble. Cosa que en Chile existe una cierta homogeneidad con respecto al tipo en América de Latina en general, no solo, yo creo que nosotros no estamos acostumbrados a la real emigración y diversidad Pero de personas. yo te digo, hay países como en Colombia, como en Venezuela, donde se ve una población indígena que es bastante importante. En cambio, en Chile, los mapuches están reducidos a un lugar en el sur de Chile. Entonces no se ve tanto en la capital, en No Santiago. se ve la mezcla. En Santiago se ven más que nada, y todo, existen de un complejo, por eso decía yo que los chilenos son un poco racistas y clasistas, porque todos quieren ser rubios o azules. Son todos descendientes de europeos. Ya. En cambio, basta con que tú preguntes a la persona, ¿qué tipo de sangre tienes? Grupo 0, eso es sangre indígena, porque eso es característico de todo el continente latinoamericano, que es el grupo no 0. sabía, qué dato tan interesante. Entonces, esa es una de las primeras cosas que me llamó la atención, de ver la diversidad de gente, la multiculturalidad que se llama acá, que es mucho pueblos. La segunda cosa que a mí me llamó la atención acá es ver que
yo en Chile habíamos estudiado los filósofos Sartre, Camus, Saint-Germain, y cuando yo llegué yo dije, qué rico, voy a ir a Saint-Germain, voy a ir a discutir, vamos a construir un mundo nuevo, a hacer filosofía, sociología, todo el ambiente intelectual. Sí. Y digo aquí, y no hay nada de eso, se acabó, eso pasó como una onda, y yo me iba al Pompidou y lo único que había eran los músicos, y había un solo tipo que hablaba, y que daba grandes charlas y que uno se ponía a verlo, pero ya no existía ese movimiento intelectual que tuvo tanta importancia los existencialistas, con Camus, con Simone de Beauvoir, en fin, Jean-Paul Sartre. Entonces, eso para mí fue una desilusión, porque nosotros en América Latina vivimos impregnados de la cultura francesa, la Revolución Francesa la estudiamos, los valores, y esa es otra de las cosas que llama la atención, de que ellos han olvidado su historia, porque cuando nos impusieron, no nos impusieron, porque nosotros los aceptamos, los grandes valores, libertad, fraternidad, solidaridad y todo eso, ecualidad, eso ya hoy en día, en este momento, está en peligro porque los franceses han olvidado su propia historia. Entonces, nosotros los latinos tenemos esos valores humanistas impregnados en nuestra piel, en nuestra memoria. Tú veías esa dejación, vamos a decir así, de esta cultura desde hace... ¿Cuántos años hace que llegaste a París? ¿Cómo? ¿Cuántos años que llegaste a París? Yo ya hace 40 años que estoy acá. Hace 40 años ya veías que no estaban ya defendiendo esos valores. Mira, a mí una de las primeras cosas que me llamó la atención es que esto fue un cambio muy progresivo y que los gobiernos de izquierda no son los mismos gobiernos de izquierda que en América Latina, porque acá siempre Francia es un país que es más derechista que de izquierda. Sí. ¿Ya? Después, bueno, vino el gran triunfo de Mitterrand, que fue como lo hizo Salvador Allende, que creó una cierta unidad de todos los partidos de izquierda y se impuso un programa. Ahora, aquí los franceses lo que han olvidado es que los grandes cambios sociales los impusieron los comunistas y los socialistas. Porque si hoy en día tenemos, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando llegaron los patrones, los ricos, llegaron aquí a decirle a De Gaulle, bueno, nos estamos aquí todos, De Gaulle les dijo, momento, cuando yo estábamos en guerra y yo estaba en Londres, yo no los vi a ustedes. Entonces, ella le dio la autoridad a los ministros socialistas y comunistas para hacer la seguridad social, las vacaciones pagadas, que era una cosa ilógica. ¿Cómo te iban a ti pagar sin trabajar para que tú te fueras de vacaciones? Era una locura. Sin embargo, fue una realidad. Y sin embargo, venían saliendo de una guerra, no había los medios. ¿Ves tú? Y sin embargo, eso lo impusieron. ¿Por qué? Porque fue un gran avance social. Y eso se ha olvidado hoy en día. Y la derecha con Macron... Yo creo que los tiempos que van cambiando también, pues imponen lógicamente sus nuevas reglas, sus nuevas normas, su nueva forma de convivencia, y sí coincido contigo que hay muchas cosas positivas que se han dejado de lado, sobre todo nosotros que venimos ilusionados buscando nuevos horizontes, ¿no? Que no tenemos muchas veces en nuestros países, incluso esa falta, vamos a decir, de velar por tu trabajo, ¿no? Que sea bien visto, que sea realmente recompensado, sea valorizado, y se ha perdido un poco. Lo importante es que tú, cuando tú trabajas, tú tienes que tener la dignidad de vivir con tu trabajo. Con tu salario. Hoy en día la gente trabajando no le alcanza para vivir porque hubo un traspaso de los beneficios. Antes las empresas pagaban mucho mejor los salariados. Yo lo vi en mi empresa porque cuando yo tuve la suerte de tener buenos sueldos. ¿En qué trabajaste cuando llegaste Yo acá? trabajé como vendedor de Conforama. Yo cuando llegué descargando camiones porque no era magasinier, no sabía hablar francés. Entonces tuve 4 años, después me hice vendedor y electromenager, y como yo siempre me ha gustado la lengua, yo fui a China, entonces aprendí el chino, hablé el portugués porque teníamos el Brasil al lado, el italiano porque siempre me encantaba la canción italiana. Entonces todos los clientes que llegaban a mi negocio, a Conforama, yo les hablaba. Entonces yo era un muy buen vendedor porque todo ese tipo de clientes los tomaba. Y discúlpame que te corta, antes de pasar a la historia que acabas de mencionar, de todos los lugares que te gustaba y que nunca pensaste visitar y lograste visitar. Tú me mencionaste antes que llevas 35 años prácticamente trabajando en el mismo lugar. Sí. Y cuando llegaste estabas primero de camionero, después vendedor. Y entonces, ¿te mantuviste entonces 35 años después en ese mismo Yo terminé con Conforama con 37 años de trabajo.
Wow. Hasta los 35 trabajé sin problema, pero después ya a los 35 tuve un problema de la artrosis, que no podía caminar, que me costaba mucho. Entonces ahí el médico me paró y estuve casi 2 años sin trabajar. Así que fueron 37 años 37. ininterrumpidos en Conforama. En Conforama, desde que yo llegué, fue mi único trabajo. Mira qué interesante saber Entonces, eso, porque eso es difícil, José, para un Sí, y lo bueno emigrante. que yo ahí creé un sindicato, que era la CGT, porque no había, para luchar justamente por los derechos de los trabajadores, porque esas grandes sociedades, que era el segundo distribuidor en Francia, no tenían, por ejemplo, ducha. La ley... ¿Fuiste tú el creador del sindicato dentro de Costa Dentro de mi empresa, ¿ves? Estuve en Conforama. Y dentro de mi negocio, porque Es decir, había... dentro de la división, ¿no? Porque existía a nivel nacional, son 160 negocios, y yo estaba en uno de los más importantes, que era el cuarto en importancia dentro de todos los ¿Este queda Conforama. dónde? Aquí en Vitry. Vitry. Entonces resulta que, por ejemplo, la ley impone que tienen que haber zapatos de seguridad para los trabajadores, porque cuando tú bajas una máquina de lavar o un frigo y te te puede caes caer en sobre los el pies, pie, claro. te rompe un pie. Y no lo había. Entonces, con esas pequeñas cosas empezamos a luchar y aumentar los salarios también. Entonces, bueno, yo era un obrero, no sabía hablar francés, pero yo tenía una formación universitaria, entonces a mí no me daba problemas para hablar con los patrones. Entonces me eligieron delegado personal, me eligieron delegado del comité de empresa y me eligieron al comité central a nivel nacional. Entonces ya ahí hablábamos con los gerentes de la empresa, con todos los grandes dirigentes de la empresa. Y dentro del comité de empresa yo organicé viajes. Entonces, porque el gobierno otorga una subvención a los comités de empresa. Entonces yo, por ejemplo, llevé mi empresa, lo llevé 2 veces a México. Entonces pudimos recorrer México, estuvimos en Venecia, en Croacia, estuvimos en Marruecos, estuvimos en Inglaterra. Entonces eso es... Sí, que a través de tu trabajo, a través de ese trabajo que lograste cuando llegaste acá, también cumpliste otro sueño. No solamente te dedicaste a ayudar a mejorar la vida laboral de las personas. Mira, esto es un latino que llega a París a mejorar la vida laboral de no solamente suya, sino de, vamos a decir, parisinos también, franceses y de otras nacionalidades que estaban ahí. Qué interesante esto que me estás contando, porque viniste a defender el derecho de trabajadores que no eran siquiera tu raza, ¿no? Que son derechos que están en la ley, pero que las empresas, como no hay la fuerza, la unidad de los trabajadores, no lo hacen. Qué interesante esto. No. Y tú lograste entonces cumplir otros sueños, que fue visitar otros países. Entre ellos tú me comentabas que habían países con los que tú habías soñado visitar. Cuéntame alguno de estos. Mira, eso para mí, en Chile, como es el último país del continente, estamos en el extremo sur del continente de América Latina, yo siempre tuve 3 sueños, que era visitar Perú, Machu Picchu, que era visitar México y que era visitar China. Y gracias a Dios, con este trabajo que yo tuve, me pude financiar el viaje, porque como te digo, existía la participación. A final de año recibíamos un salario completo. Entonces yo pude ir a Machu Picchu, pude ir a México y pude ir a China. Y en China, por eso tú me ves habitada de chino, porque mucha gente me dice, oye, pero tú andas de che y andas de chino. Esa mezcla media porque rara, yo fui a China y yo aprendí el tai chi, aprendí el qigong, aprendí el Qignan, y porque yo soy un amante de la cultura china, porque es una cultura milenaria que tiene mucha sabiduría. Entonces, toda mi vida he estado aprendiendo, incluso hablo un poco de chino, que incluso muchas veces mis clientes que eran chinos retaban a sus hijos, porque yo les hablaba en chino y los hijos no sabían hablar chino. Entonces, eso para mí... Dime, por ejemplo, José, buenos días en chino. ¿Cómo? Ni hao, hao pu hao, ni qian kao chin, gen chinin. Me dejaste ahí ahora mismo. Yo te digo, campé, 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 campé. Salud, salud, campé, campé. Campé es salud. Oh, mira qué bien, qué interesante. Salud. ¿Y esto lo aprendiste en qué tiempo? Porque fuiste a China de visita, no te Fui quedaste. a China un mes, pero como te digo, yo vivía lejos, porque yo vivía en Manila-Valley y yo trabajaba aquí en Vitry. Entonces todos los días tenía una hora y media de viaje. Y cuando los ROV se atrasan, pueden ser 2 horas. Oh, sí. Que es lo que sucede siempre. Entonces, ¿qué hacía yo? Yo había comprado métodos para aprender lengua, italiano, inglés, alemán, chino. Entonces yo todos los días me ponía el casco y me venía escuchando y aprendiendo una lengua. Entonces eso me permitió a mí no hablar correctamente, pero por lo menos comunicarme. Yo voy a un restaurante, puedo pedir, no hay ningún problema, puedo hablar con cualquier chino, con cualquier italiano, con cualquier portugués. ¿Cuántos idiomas puede decir José que domina en estos momentos? Bueno, que puede, por lo menos, comunicarse? Conozco el español, conozco el francés, conozco el inglés, conozco el alemán, conozco el chino, un poco de
de polonés. 6 idiomas. Sí. Increíble. No los conozco perfectamente, pero puedo te comunicas, comunicarme te comunicas. y la primera sorpresa que le da a la gente es que cómo este tipo puede hablar chino, porque como te digo, los hijos de los chinos aquí no muchas veces no aprenden el idioma. Sí, ya se quedan arraigados al francés, que es lo que están estudiando, y de ahí lo continúan. Bueno, José, muy interesante todo esto, realmente me dejas impresionado. Por eso te digo que es muy bonito que las personas conozcan no solamente a José el fotógrafo, sino la vida de José, ¿no? Una de las cosas que no quisiera olvidarme, porque es algo que yo tengo mucho y que todos mis amigos del Facebook conocen, es que yo en Chile era profesor de biología. Y acá cuando nació mi nieta, yo en mi jardín, porque no había jardín, yo creé un jardín para mi nieta. Entonces ahí planté un erable japonés que hoy en día ya tiene 12 años, que creció junto con mi nieta. Y después cuando nació mi nieto Esteban, puse otro erable que es un palmatum, que es rojo y el otro es verde. Entonces eso para mí ha sido una gran alegría porque es como el legado que yo voy a dejar a mi nieto. El día que yo no esté, bonito. Eso va a ser mi presencia. ¿Cuántos años pueden durar esos árboles? 50, 100 años, no hay problema. Lo que pasa es que tiene un crecimiento lento. Y ahora, eso no fue una idea mía, sino que hay una canción de Alberto Cortés que se llama Mi árbol y yo. Mi árbol y yo lo plantamos. Entonces, de ahí me vino la idea y bueno, hoy en día tiene un jardín con muchas flores que toda la gente ve y todo, que para mí eso es conservar mi pasión por la naturaleza, enseñar a mis nietos el cuidado, porque una planta no se corta. Una planta, si tú la quieres, si tú la amas, tú no la cortas, sino que la cuidas, la riegas para que quede ahí en ese lugar. Qué bonito, qué valores tan importantes. Ojalá y muchas familias y muchos abuelos y muchos padres se sumaran a este tipo de valores, ¿verdad? El mundo fuera diferente Sí. hoy. José, vamos a entrar entonces en la historia que yo sé que muchas personas están esperando, y es ese José Enrique o ese Che. Bueno, Che le dicen no solamente por el amor que él tiene por la historia del Che Guevara, sino por la vestimenta, ¿no? que Bueno, asumiste. es que el Che en América Latina ha sido alguien muy importante. Nosotros en Chile en esa época éramos todos estudiantes, nosotros cantábamos todos los días las canciones de Silvio Rodríguez y mirábamos la acción y seguíamos al Che Guevara en Bolivia cuando iba en Bolivia, que después lo mataron. Entonces yo tuve la suerte de conocer al compañero de ruta que anduvo en moto por toda América Latina con el Che aquí en París, y que lo conocí aquí en París, estuve con él. Después conocí a su hermano Martín, que vino también a presentar un libro sobre los 50 años del Che Guevara. Y eso es parte de una historia, porque yo cuando estaba en Chile me iba a venir, fui a la casa de una alumna y el papá me dijo: José, no tengo nada que regalarte. Entonces me regaló una boina, una boina. Y esa boina yo la perdí. Entonces yo dije, no puede ser tan ingrato que haya perdido la boina que con tanto cariño me regaló ese señor. Entonces me puse esta, y en la fiesta de la humanidad encontré una estrella, así que le puse la estrella y de ahí quedé como parte del personaje. De ahí quedó el personaje. Bueno, ese personaje se ha hecho muy conocido, muy querido y muy admirado hoy en día por muchos de los músicos que a nivel internacional nosotros hoy seguimos, disfrutamos de su música, admiramos y queremos. ¿Cómo comienza la historia de José Enrique en el medio de la música y sobre todo de la salsa de París? Bueno, yo te digo primera cosa que en Chile nosotros no somos salseros, nosotros bailamos la cumbia Por eso es de más Colombia. extraño todavía. La cumbia de Colombia era lo que más bailábamos en las fiestas y las rancheras mexicanas. Entonces cuando yo llego a París, voy un día a la Fiesta de la Humanidad y me encuentro con un grupo Misón, que es un grupo cubano. Y ese grupo me dice: mira, ¿por qué no vienes a vernos? Estamos tocando ahí en La Llava. Fui a La Llava y gran sorpresa de caigo en las manos de Dios, como digo yo, de una santa, digo yo, de Nancy Murillo y de Fusto, que eran los que organizaban la fiesta junto con Pierre Letelier. Entonces ellos me empiezan a invitar, yo empiezo a tomar fotos, yo les regalo la foto y la primera sorpresa dicen: ¿cómo este tipo nos regala la foto? Disculpa, más hay que recordarle que no comienzas en la foto y ya tú venías de haber pasado incluso 6 meses en Chile de estudios de fotografía, ya habías hecho tus fotografías. Y había hecho fotografías sobre todo de la cultura mapuche y del folclore de Chile. Claro, pero lo habías dejado a un lado por la situación de emigrar, aquí no lo habías hecho más hasta ese momento. Sí, hasta ese momento. Okay. Entonces, le regalas la foto y se asombra. Entonces regala la foto, entonces ¿qué pasa? Que Fusto me dice: toma, aquí tenía entrada. De que el Fusto nos daba invitaciones y después cuando uno llegaba a la puerta, el tipo moreno decía: no, esta noche no hay invitados. ¿Ah? Entonces, bueno, así? porque todo local tiene que financiarse, es lógico. Pero yo iba ahí por trabajar. Entonces después los músicos me invitaban: mira, vamos a estar en la Cupol. Y ahí tuve la suerte de conocer otro amigo también latino, que era Romero, y que él organizaba todos los días martes. Entonces yo comencé a salir los días martes a la salsa, a la Cupol, y los días sábado, viernes y sábado
a la Java. Entonces, esos eran los dos centros de la salsa en ese momento, donde venían todos los grupos cubanos. Y en esa época había muchos más grupos cubanos que venían y que había mucho más salsa para bailar con grupos, con orquesta. Cosa que hoy en día no existe. Hoy en día, por los DJ, la gente en los locales prefieren contratar un DJ que es más barato que pagar un grupo. Entonces, es completamente diferente. Entonces, bueno, antes uno muchas veces tenía el problema de que en una misma noche habían dos grandes grupos que venían y uno no sabía por cuál decidirse porque venían. Entonces, ahí comencé yo a hacerme conocido y después tuve la suerte, como te digo, este amigo Romero, por ejemplo, él hacía todos los días martes y ahí conocí a Orlando Poleo, conocí a Yuri Buenaventura y un día estaba Jimmy Bosch y estaba también Angas Díaz, que fue uno de los grandes percusionistas cubanos que lamentablemente falleció muy joven, y ahí yo tomé fotos de ellos. Y así poco a poco fui construyendo. Hoy en día yo pienso que debo tener más de 500.000 fotos. Sí, es que ya después empiezas a involucrarte directamente y empiezan a llamarte para que cubras conciertos de grandes artistas. Porque me invitan afortunadamente. Exacto. Y yo te digo, eso es lo que yo doy gracias, porque como decía Coelho, que es un gran escritor brasilero, que dice que cuando uno está orientado en lo que uno tiene como destino y en lo que uno cree y sueña, se va como un río que todo se favorece. Entonces, a mí los empresarios, los músicos, todo el mundo me invitaba y como me ponía en la lista yo no pagaba, porque si de lo contrario yo no podría haber hecho nada. Porque yo no era fotógrafo profesional, no era artista, no era nada, y sin embargo me invitaban. Sí, pero tus fotos después fueron cogiendo tanto renombre que incluso medios que ya se dedicaban a comunicar y a informar acá, ya utilizaban tus fotos. Te pedían permiso muchas veces, otras no, pero ya utilizaban tus fotos porque tenían una buena calidad. ¿Me puedes mencionar alguno de estos músicos con los que tuviste la suerte de compartir y de dejar su fotografía? Justamente con un amigo colombiano que era Octavio Cadaví, él sacó una revista que se llamaba Salsa Rumba. Entonces ahí comenzamos a sacar fotos toda la semana en esa revista y eso nos permitió de ir a diferentes lugares y allí para mí lo más grande, y eso para todos los salseros, Celia Cruz, tuve la suerte de conocerla varias veces. Entonces fui una vez, le dije yo a mi hija, vamos a ir a Vilbeck Sansac porque va a estar Celia Cruz y a lo mejor como ya está de edad no la vamos a ver nunca más. Y fuimos y la vimos, le tomamos fotos y ahí estaba Oscar de León, ahí aproveché también de conocerlo y tomarle fotos, que tiene fotos con mi gorro ahí él. Y después... utilizó tu sombrero también. Con mi sombrero, en esa época yo tenía un sombrero. En el concierto, yo tenía un sombrero latino y después me pidió el sombrero y salió a cantar con el sombrero Oscar de León. Oscar de León para mí es lo más grande que hay como salsero, como maestro reconocido a nivel mundial, porque ese tipo es tan sencillo, tan humilde, que puede estar al lado tuyo conversando y tú no te hace sentir que él es grande. Y esa es la grandeza que él tiene. Esa humildad que tiene. Yo he tenido la suerte de estar con él varias veces, conocer su hija cuando cantó, cuando bailó ahí en el Bataclan, y he estado la suerte de estar con Orlando Poleo junto ahí conversando con él, porque yo había ido al concierto de él y resulta que me tenía que ir porque yo no tengo auto. Entonces Mista, que es un gran amigo, que era el doctor de Celia Cruz, que ahora es el doctor que se ocupa de todos los cubanos y de Oscar de León, me dijo, José, ¿por qué no viniste y tú a tomar fotos? Y le dije, porque me tengo que ir. Entonces me dijo, mira, estamos en el hotel allá, pero tienes que venir rápido porque después vamos a salir a tomar fotos a la Torre Eiffel. Resultado que se puso a llover y se quedó toda la tarde y ahí con el amigo Poleo y ahí estuvieron toda la tarde. Y eso quedó ahí grabado en un video y donde Oscar de León ahí le muestra en un computador cómo él componía la música y canta una canción en un momento determinado y se vio un momento único. Que el tipo se emociona y se pone a llorar. Y yo tuve la suerte, como te digo, de vivir esos momentos sin ser nadie. Estoy ahí con él, estoy con Poleo, que es uno de los grandes maestros de la música venezolana. Poleo a mí me emociona porque, ¿cómo decirte? Muchas veces los latinos nos hablamos de hermanos, pero es una palabra vacía que no cumple. Poleo es uno de los pocos músicos, el único, que en un concierto que daban en New Money, donde él tocaba, yo llegué y le digo, dígale a Poleo que estoy aquí. Sale la señora y me dice, mira José, me dijo, lamentablemente ya las invitaciones se acabaron, no podemos ponerte en la lista. Pero me dice, Poleo te invita. Y él pagó la entrada para que yo entrara a su propio concierto. Esas cosas no las hace nadie. Esas cosas quedan en el corazón, esas acciones quedan. Es que cuando él habla de hermano,
realmente se siente y se vive. Se vive. Qué bonito que músicos tanto como Poleo, como bueno, el equipo, Oscar también, Oscar en persona, reconocieran tu trabajo en su momento a ese punto, a ese nivel. Creo que habla muy bien de la pasión y del amor que le pusiste a lo que estabas haciendo. Estaba y ahí eso en se el siente. Olimpia, Eso estaba se ahí en vive. el Olimpia, por ejemplo, que yo fui porque ya me llamó, me dijo, mira, dentro de 3 meses traemos a Rubén Blades. Yo quiero que tú estés ahí porque tú eres el fotógrafo. Bueno, dije yo. Una semana antes su secretaria me llama y me dice, José, tienes que pasar a buscar tu invitación para que estés ahí. Y afortunadamente ese día él cantó Rubén Blades y cantó Azuquita, subió a cantar con él. Y yo estaba en el segundo piso haciendo fotos y bajo corriendo. Y como yo era amigo de Azuquita, le digo a Camilo Azuquita, y esa para mí una foto de mucho cariño, sí, porque es una foto grande que incluso ahora cuando Camilo Azuquita falleció, Rubén Blades puso mi foto con él en el Olimpia para rendirle homenaje a Camilo Azuquita. Y con Camilo Azuquita yo tuve mucha amistad porque él vivía cerca de la casa de una novia que tenía yo, que era Mireya, que era una martiniquesa linda y encantadora, que íbamos con ella a todas partes, a todas las fiestas. Y él venía todos los días, o día por medio, a mi casa, a la casa de mi novia, y tomábamos desayuno y yo lo llevaba a un parque a enseñarle gimnasia, a hacerle tai chi, todo, para mantenerlo, porque le dije, maestro, usted tiene que mantenerse en forma, porque a Camilo Azuquita le gustaba moverse, era activo. Era muy activo, sí, recuerdo. Entonces eso, Camilo Azuquita para mí fue uno de los grandes amigos y con él pude descubrir muchos artistas como Cano Estremera, el Canario, que también estuvo ahí el Canario también tuve la suerte. Yo voy llegando al Olimpia de París y voy buscando la entrada que está por un costado y viene saliendo el Canario. Wow. Y yo le digo, oh, Canario, ¿cómo estás? Bienvenido a París. Y me dice, ¿y qué andas haciendo? Y me dijo, estoy buscando un fotógrafo para tomarme una foto con la portada. Hermano, yo soy fotógrafo, vamos. Y fuimos y le tomé la foto y ahí está la foto del Canario con su grupo y solo. Hay que reconocerte, José, nunca, o por lo menos que yo conozca, pediste un derecho a autor de tus fotos, nunca cobraste por eso. Ni tampoco ahora muchos fotógrafos con el logicial le ponen el nombre y todo. Nunca... No, yo siempre, como te digo, yo soy, soy producto de una sociedad que era la Unidad Popular, donde era un trabajo colectivo de crecer juntos, de crecer como sociedad, de crecer todos como país. Entonces, ¿qué pasa? Que hay una canción de Atahualpa Yupanqui que dice, hermano, echa tus coplas al viento, que aunque el viento se las lleve, que lo que tú pierdas de reconocimiento lo vas a ganar en eternidad. Entonces, yo he tenido ese placer de que muchas veces me encuentro en casa de amigos y los amigos empiezan a sacar las fotos. Me dicen, José, mira, esta foto me la tomaste tú, esta foto me la tomaste. Entonces, yo a ti te invito a un café, vale €1, se acabó el café, se acabó la amistad, no hay más recuerdo. Yo a ti te regalo una foto, vale 25 centímetros, en cambio tú la foto la vas a guardar y la vas a mostrar. Eternamente. Entonces, eso fue lo que a mí me permitió, porque en esa época había que comprar el rollo, sacar la foto, mandarla a revelar, y la mitad de las fotos salían malas. Eso te iba a decir, es que hoy es muy fácil hablar de fotos cuando tenemos tanta tecnología a disposición, e incluso hasta un teléfono hace buenas fotos hoy, ¿no? Sí, es lo que hago yo ahora, puro teléfono. Hoy es muy fácil y cualquiera diría, bueno, gratuito. Pero ¿qué tanta importancia? El tema es que hay que recordar que precisamente en esa época donde tú comenzaste, era todo muy complicado, porque una foto, sacar una foto, primero tú no sabías cómo salía, no había forma de saber. Eso era suerte y verdad y la buena mano del fotógrafo. Lo segundo era que a la vez, como tú dices, que ibas a relevar el rollo, podía que te saliera la mitad del rollo malo. Entonces era una noche prácticamente perdida. Y esa situación es la que le da más valor al hecho de que tú nunca le pusieras algún tipo de valor, valga la redundancia, monetario a tus fotos, ¿no? Que todo fuera de corazón. Porque para mí era amistad. Era amistad. José, era compartir una pasión. Entre tantos momentos agradables, tantos momentos lindos que has vivido, debe haber momentos también amargos, difíciles y que te sentiste mal. ¿Recuerdas algunos de los momentos más amargos donde tú realmente te sentiste mal tratando de hacer bien? Mira, a mí, yo siempre me recuerdo que en Eurodisney siempre hacían un gran festival y ahí venían los grandes artistas.
y había un organizador que era un amigo en teoría y todo, pero que en el momento que yo quería entrar, el tipo siempre me cerraba la puerta, no me dejaba entrar. En cambio, siempre yo tenía amigos como los músicos, como Misa, que me hacían entrar. Por ejemplo, cuando me hizo entrar al camarín para tomar la foto con Celia Cruz, su marido ya no quería más fotos, y Misa le dijo, no, este es mi amigo, tiene que entrar y todo. Entonces, yo te digo, te vuelvo a repetir la misma idea de que yo tenía en mi destino, Dios quiso que yo fuera fotógrafo, porque cada vez que había un problema se abrían las puertas. Yo te digo, cuando fuimos a ver a Celia Cruz a Vic-Sansac, Vic-Sansac es un pueblo que está muy apartado del tren donde uno llega. Entonces yo le digo a mi hija, mira, vamos a ir a tomar desayuno y cuando salgamos en 7 minutos va a venir un Mercedes y nos va a llevar allá. Tomamos desayuno, estamos haciendo dedo ahí, a los 7 minutos pasó un Mercedes que justo iba a... Entonces, esas cosas que uno las puede contar y no se las pueden creer, pero yo las viví y eso es lo que a mí me reafirma, que a mí me reafirma en mi fe en Dios, de que Dios me guía y me protege y que siempre ha querido que yo sea fotógrafo, porque en cada momento, yo te digo, estaba en Cuba, voy a ver ¿cómo se llama? Tata Wiener, que fue mi gran amigo de Orlando Poleo también. Y voy a verlo al cementerio, me da mucha pena porque no tiene una tumba como la que tiene el Polo Montañés. Está muy descuidado en esa época, no sé ahora porque hace años que no voy. Resulta que después vuelvo a La Habana y que me encuentro que hay un homenaje a Tata Wiener. ¿Quién está ahí? Su hijo, y está Pablo Milanés. Y yo ando sin la máquina, así que voy corriendo a buscar la máquina y vuelvo y le tomo la foto y me tomo la foto con Pablo Milanés. Yo te digo, esas cosas... Esas son vivencias que no olvidas. En Cuba me dijiste que estuviste también en el Monumento al Che, estuviste viajando por allá. Estuve en Santa Clara. Es un sueño también tuyo, ¿no? Sí, estuve en Santa Clara para justamente conocer el monumento que está en Santa Clara. Vamos a ir un pequeño corte de regreso, que casi estamos terminando. Te preguntaba la parte más difícil, pero debes tener guardado ahí en lo más profundo de tu corazón el momento más emocionante que viviste como fotógrafo. Me imagino que entre tantas cosas debe haber un momento que fue cúspide, ¿no? en tu vida actual con el tema de la fotografía, y también que me hables un poquito de la nueva era, de esta era de la salsa en el qué, donde tú también has sido promotor y has sido un personaje habitual. El malecón, como le pusiste tú. El malecón. Tú le pusiste el malecón parisino. Entonces, de eso quiero hablar al regreso. Usted, por favor, quédese conectado con nosotros. Recuerde que estamos en Historias por Contar, ya llegando a la parte final de esta gran historia que nos regala nuestro querido José Enrique. Nuestras redes sociales, RTD Internacional en Facebook, Instagram y YouTube. Suscríbase, dele a la campanita, déjenos un like y un comentario. A usted no le cuesta nada y a nosotros nos produce muchísimo. Vamos a este corte y ya regresamos. Hola, te saluda Luis Lucillo de la Hermandad Señor de los Milagros, los Nazarenos en París. Fundado pues el año 2016, el 7 de abril, nuestra fecha de aniversario. Estamos nosotros acá con el presidente. Para invitarlos a pertenecer a esta linda familia nazarena. Pueden contactar a través del Facebook, ¿no? Que se llama NASA París, o contactarnos por teléfono al 06 18 88 65 22. Nuestra misión es tratar de fomentar la fe popular que traemos desde Perú. Yo les invito a todos a pertenecer a la Hermandad del Señor de los Milagros, los Nazarenos. Estamos de regreso después de este pequeño corte comercial y seguimos conversando con nuestro querido José Enrique, que daba al aire la pregunta de cuál fue el momento cúspide, ese momento grandioso, eso que realmente fue lo más grande que puede haber sucedido en la vida de José hasta el momento como fotógrafo. Bueno, como fotógrafo yo creo que no es una, sino son varias las oportunidades. Por ejemplo, yo me recuerdo que yo siempre cuando llegaba a la Peña San Germán de François, había el cuco de la salsa. Y lo primero que hacía él cuando llegaba, viene el paparazzi de la salsa y me ponía, óyeme ese pito. Entonces para mí eso ya era una alegría. Y un día, estando él ya en el Zapateo Latino, que se había cambiado, sí,
para mi cumpleaños ahí me hicieron un homenaje por el cumpleaños con una botella, con toda... Esos son momentos de amistad, momentos lindos que uno vive. Después, yo te digo, Camilo Azuquita para mí fue mucho más que un amigo, fue un hermano, porque lo conocí bastante y verlo poco a poco decaer, y que el camino que llevamos todos, que todos algún día nos vamos a ir, Claro. y que no sabemos cómo vamos a terminar, verlo decaer. Y estaba Pole, estaba Romero y François de la Peña, que querían hacerle un homenaje, querían hacerle un concierto para justamente hacerle un último homenaje como se debe hacer, en vida, y no cuando la gente se muere porque ya no sirve. Entonces se buscó una sala en la Lila, fuimos, la vio, le hicimos algunas tomas y fotos y cantó y todo, pero después, justo cuando iba a hacer el concierto, se suprimió el concierto porque se enfermó. Lo tuvieron que llevar al hospital, bueno, y después salió del hospital. Así que ese homenaje se hizo en la Peña San Germán, por suerte. Y ahí, bueno, tenían que haberlo presentado y finalmente no había presentador. Y François me pide a mí, José, presenta el homenaje a Camilo Azuquita. Así que yo lo presenté, le hice todos los valores que tenía él como persona y como amigo, como músico y como pionero de la salsa en París, porque él fue realmente, a ver, la Chapelle de Lombard fue uno de los pioneros, uno de los primeros, que él vino por 3 meses y sin embargo se quedó por 20, 30 años. Entonces, para mí eso fue un momento único, especial, de poder compartir un último momento con Camilo Azuquita. ¿Por qué? Porque ya después, cuando él regresó a Panamá, fue decayendo, que incluso el Canario lo fue a ver cuando estuvo enfermo y todo, pero después falleció. Entonces, puedo decir con gran orgullo de haberlo acompañado hasta el momento. La misma manera que fue algo muy significativo para mí conocer a Polo Montañés, que para mí fue uno de los grandes cantantes cubanos, que estaba subiendo, que estaba en el máximo de su cúspide, que era joven, que podría haber llegado mucho más. Es que revolucionó la música cubana a nivel internacional. Y sobre todo su simplicidad, es un tipo simple, humilde, sin grande lujo ni nada. Él era un guajiro. Ese era el guajiro natural. El guajiro Ese natural. real guajiro natural. Entonces él estuvo primero en Champs-Élysées, en la esta de Latina, y después estuvo en el New Money, y ahí yo le había tomado foto y todo, pero después una amiga que tú conoces, que es la amiga, que era amiga de Tata Güine también, Joceline, me llama a su casa, me invita, y estaba él ahí, estaba Jimmy Linares también ahí, y resulta que había un piano, entonces él me toca Gracias a la Vida en el piano. Wow. Para mí fue algo muy grande. Grande, pero lo más triste es que después de a las 2 semanas después él va a un casamiento y tiene un accidente y estuvo en el coma y falleció. Entonces, ahí eso nos recuerda de que en esta vida no somos nada, de que hay mucha gente que se cree muy en las nubes y que se olvidan que todos estamos acá y mañana no sabemos. Polvo eres y polvo te convertirá. Sí. Entonces, eso yo lo que siempre le digo a mi nieta, yo, de que nosotros como seres humanos tenemos una gran suerte de saber que somos seres efímeros. Entonces, que tenemos que vivir cada momento y agradecer cada momento de vida, porque hoy en día estamos, mañana no sabemos si estamos. Y así lo vive José. Así lo vive José, porque José no se detiene. José, a pesar de, como decía, de mi problemita en el pie, pero tú no te detienes, a ti no te detiene ni un huracán. Y tú has seguido, a pesar de que el movimiento, hay que decirlo así, de la salsa ha bajado muchísimo en París, a nivel de orquesta. Ha bajado mucho y ojalá se recupere, ¿no? Sí. Pero José ha sido el promotor también, impulsador, diría yo, y también ha apoyado mucho a ese movimiento de salseros en el que es el río Sena, para el que nos está viendo que no conoce, es un lugar del río Sena de París, donde cada verano se reúnen los amantes a la música en general, porque hay diferentes manifestaciones, pero hay un lugar muy específico que es para la salsa. Y tú siempre has estado ahí durante muchos años apoyando. Háblanos un poco de esto. ¿Qué significación tiene esto para ti? Para mí la cena es una alegría y es lo que me mantiene. Cada fin de semana yo me voy al que de la cena y yo le llamo el malecón de los latinos. Así lo bautizaste y así se conoce. Porque yo fui 2 veces a Cuba y yo veía que el malecón para los cubanos es lo más sagrado. Sí. Entonces yo dije, los parisinos también tienen su malecón, que es el que de la cena. Y allí hay todo tipo de baile, porque están los franceses con sus bailes, con sus tarantelas y todas sus cosas, y sin embargo está el tango, está a veces capoeira y está la salsa. Dentro de la salsa, en el verano habían DJ que se turnaban para hacerlo, pero ahora ya el que más queda ahí es Antonio, DJ Antonio de la República Dominicana, que es el que se mantiene más fiel.
Y eso nos permite a nosotros todos, en vez de, yo lo que digo, como Clint Eastwood, el que hizo la película El bueno, el malo y el feo, que fumaba cigarro, decía, no deje entrar el viejo, porque uno envejece porque no se mueve. Si tú dejas de moverte, te envejeces. Entonces yo por eso todos los fines de semana voy al que la cena, en vez de estar sentado en la casa, sentado mirando tele, esperando la muerte, no, yo voy al cena, veo a mis amigas y sobre todo doy la vitamina, hermano. La vitamina. Porque eso es otra parte de mi personaje, que no va más allá que la vitamina, pero que ya todo el mundo conoce y que incluso los maridos me dicen, José, dale la vitamina a mi mujer, dale a la novia, dale la vitamina a mi novia, porque saben que no hay maldad en eso, sino que es amistad y un cariño. No, y es algo muy pintoresco y algo muy bonito y folclórico también que ha introducido José dentro del medio de los salseros. José, para casi terminar, ¿ha sido reconocido de alguna forma el trabajo de José Enrique en París? Como justamente, como uno dice, nadie es poeta en su tierra. Bueno, a mí ha sido la comunidad y justamente usted, tú con Víctor en una época me hicieron testimonio, me hicieron un diploma por mis 20 años de foto aquí en París, en el Diablito Latino. Después hubo los colombianos en la fiesta de Colombia, delante de todos los colombianos, de toda la comunidad colombiana que yo quiero y admiro mucho. Ellos también me hicieron un diploma. Y antes, el primer diploma yo lo recibí de la parte de un gran amigo, un gran DJ, un gran, quien también pionero de la salsa, José el Loco de la Salsa, quien me entregó un diploma como pionero de la salsa por la foto, por mi aporte dentro. Yo no soy músico, no soy artista, no soy nada, pero claro, mi aporte era la foto y de aprender a enseñar a difundir nuestra cultura, porque yo siempre pensé que si Nueva York tenía su historia, París tenía que tener su historia, y si nosotros los latinos no la escribimos, no lo va a hacer nadie. Así que y de lo que yo te puedo asegurar es que si hoy París tiene una historia de la salsa, José Enrique tiene mucho que ver con esa historia. Si hoy podemos hablar con base, con recuerdos, con figura de lo que ha sido la historia de la salsa parisina, latina, acá en París, tienes tú mucho que ver en eso. Y no solamente dentro de la cultura, dentro de la salsa, sino que dentro de la cultura latina, porque cuando hay fiestas de los colombianos, cuando hay fiestas de los venezolanos, de los bolivianos, vamos, y ahí también un gran papel de la revista Latinoamérica al Día, que ellos también han difundido la cultura ya de una manera escrita y con comentarios y todo. Entonces, poco a poco la historia de los latinos nos vamos escribiendo, nos vamos desarrollando. No, por ese trabajo que han hecho ustedes, incluyéndote en este caso a ti, que has sido figura principal, creo que es un trabajo de admirar, de respetar, de recordar y sobre todo de valorar. Y ojalá las personas que nos están viendo en estos momentos, que quizás no conocían toda la historia de José, que yo estoy seguro que muchos de la nueva generación a lo mejor pensaban, bueno, un fotógrafo más, ¿no?, que viene acá. No, hay toda una historia, hay todo un sacrificio, hay todo un amor sobre lo que se hace en esta persona que es José, y realmente es de agradecer muchísimo. Tú lo dices que es un gran sacrificio, porque no solamente el sacrificio de comprar la foto y hacer la foto, sino que en esa época yo trabajaba en Conforama, tenía que estar todos los días a las 10 de la mañana trabajando, y yo estaba en los conciertos hasta las 3, las 4 de la mañana. Yo vivía en Manila Malé, no tengo vehículo, tenía que tomar un bus hasta mi casa, llegaba a las 6, dormía hasta las 8 y me tenía que levantar. Y yo nunca falté un día de trabajo. Imagínate. Entonces, eso fue un gran sacrificio. Doy gracias a Dios. Y hoy lo haces también, porque hoy tú llegas a casa y tienes que descargar las fotos, pasarlas, subirlas. Entonces, se mantiene el sacrificio. No es tampoco que porque la tecnología ha avanzado sea más fácil. José, yo agradecerte de verdad esta oportunidad de regalarme, creo que por primera vez, tu historia completa. Esta primicia, de verdad te lo agradezco. Una vez más te digo, de parte de todos los latinos, gracias por todo lo que has hecho, por todo lo que haces y por todo lo que estás por hacer. Gracias por ser como eres, el amigo, la persona que eres, el ser humano que eres, y pues que la vida te regale mucha salud para que vengan muchas fotos todavía. Así lo espero. Bueno, y sobre todo yo te agradezco a ti y a todos tus amigos de tu canal de televisión, por todo el aporte que ustedes hacen a difundir la cultura latina. Y bueno, ahí estaremos tratando sobre todo lo que yo digo siempre, y le digo siempre a mis nietos, que uno nace para ser feliz, y que uno nace para ser feliz, pero además tiene que compartir su felicidad con los otros. Porque una persona que no es feliz al interior no puede compartir ni entregar nada. Y eso se siente. Cuando una persona está contenta y feliz, yo veo cuando Poleo toca, la felicidad nace. Cuando yo tuve la suerte de conocer a su mamá, tuve la suerte de estar en el bautizo de su nieto.
son momentos únicos. Yo lo veo en los ojos, la felicidad. Que me perdonen si yo me emociono, pero yo soy un hombre al apasionado. contrario, eso habla muy bien de apasionado. lo que sientes por dentro. Soy un hombre apasionado porque yo valoro las cosas humanas, porque nosotros somos seres efímeros que un día vamos a pasar. Y lo único que nos queda no es la riqueza ni nada, porque nada de eso vamos a llevarnos, sino que son las vivencias, las cosas que hemos compartido. Qué bonito, José. Muchas gracias una vez más, de Gracias verdad, a ti. de corazón, a todos ustedes, Gracias a amigos, ti. que nos están mirando. Que Dios Estas te son las guíe y cosas- te proteja siempre, hermano. Gracias, gracias de verdad, José, de verdad. Estas son las cosas lindas que suceden cuando es de corazón y cuando es sincero lo que uno hace y cuando se hace con amor, con cariño y con mucha pasión. Gracias a todos ustedes por seguirnos en otro programa más de Historias por Contar, un programa maravilloso que llegó para que usted vea que no solamente es quizás el aquello de querer hacer, sino de intentarlo, de sacrificarse, de arriesgarse para poder lograrlo. Muchas gracias, nos vemos en una próxima emisión acá en RTD Internacional. Chao, familia. Hola, buenos días, soy Carlitos Belleville, te espero en mi tienda en Belleville. Ubicada en París 10, Metro Belleville, 135, Rue des Faubourgs du Temple. Gracias. Hola, soy Francinet García y te estoy invitando a nuestro estudio de belleza. Estamos ubicados en el centro de Chatillon. Aquí podrás encontrar diferentes tratamientos en cuidado facial, corporal, micropigmentación de cejas y de labios. Puedes contactarnos a través del 0611-727432. 0611-727432. Recuerda que aquí en Francinet García Brows Studio, tu belleza es nuestra prioridad. Hola, bienvenidos al restaurante La Chingana. Si quieres comer el mejor ceviche y lomo saltado de París, visítanos en La Chingana, de mediodía a 10 de la noche, y también aceptamos reservaciones. Gracias, visítenos en el restaurante La Chingana. Hola, te saluda Luis Bustillo de la Hermandad Señor de los Milagros, los Nazarenos en París. Fundado pues el año 2016, el 7 de abril, nuestra fecha de aniversario. Estamos nosotros acá con el presidente. Para invitarlos a pertenecer a esta linda familia nazarena. Nos pueden contactar a través del Facebook, ¿no?, que se llama NASA París, o contactarnos por teléfono al 06 18 88 65 22. Nuestra misión es tratar de fomentar la fe popular que traemos desde Perú. Yo les invito a todos a pertenecer a la Hermandad del Señor de los Milagros, los Nazarenos.